Gracias, Patricia. Poner las instituciones del Estado al servicio del crimen, al servicio de la producción de acciones criminales, al servicio de la generación de delitos, es propio de los estados fallidos. La expresión más grande de infuncionabilidad de un estado fallido es cuando las instituciones son cooptadas por el crimen. Pero cuando la institución como tal, por voluntad propia y no por cooptación, se convierte en generadora de crimen, en generadora del delito, en generadora del ilícito, la situación es mucho más grave. Las instituciones que conforman el Estado moderno se estructuran para garantizar que funcione la sociedad conforme con las expectativas del pensamiento más acabado, que haya sido capaz de aquilatar el Estado y la sociedad en su relación vegetativa. Pero cuando la institución que genera el crimen es la que tiene la responsabilidad legal, institucional, ética y legal de combatir el crimen, se va mucho más allá de la infuncionabilidad de un Estado. Se va mucho más allá del Estado fallido. Se llega a una situación escandalosa frente a la que tiene que reaccionar de manera ineludible la sociedad. Hago habitualmente un esfuerzo por irme más allá de lo obvio en la comunicación, porque el deber con que me siento convocado por la sociedad, por tener el privilegio de comunicarme con ella, me dice que debo estimular el pensamiento a que se separe de lo simple de tal suerte que pueda resistirse a la vocación que tenemos todos de mantener el cerebro en el confort de la vagancia. Y el confort de la vagancia nos lleva a la idiotez, y la idiotez a la imposibilidad de comprender la realidad en que vivimos. Y en ese sentido, pude vincularme a la dimensión de lo que ha ocurrido con la Procuraduría General de la República. Pero, como sigo en ese carril, no puedo quedarme en el hecho de poder ver la dimensión que implica este caso de Meluce. Y tengo que irme un poquito más allá. Miren, ustedes se han fijado que ya no se usa el discurso de la persecución política para descalificar lo que está haciendo la justicia contra los corruptos. Den una vuelta a la página, pero hacia atrás, no hacia adelante. Van a descubrir que cuando se inició el proceso contra Salvador Jorge Blanco, cuando lo inició el gobierno de Balaguer contra Salvador Jorge Blanco, que fue el gobierno del PRD, el último de los dos gobiernos del PRD de la década, de los dos primeros gobiernos del PRD después del regreso a la democracia. Primero el de Antonio Guzmán y segundo el de Salvador Jorge Blanco. El último
fue el de Salvador Jorge Blanco y vino Balaguer. Cuando Balaguer inició los sometimientos contra Salvador Jorge Blanco, lo que se levantó desde el PRD de entonces, que se llamaba así el PRM, fue que había persecución política. No fue que se garantizara el debido proceso, sino que eso era persecución política y de esa manera de calificar la acción de Balaguer. Cuando se inició en el caso del gobierno de Hipólito Mejía contra Leonel Fernández y la gente del PM, que por eso Leonel Fernández fue 4 veces al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva para ser interrogado por una jueza, lo que se levantó desde el PLD fue persecución política para descalificar eso. Siempre era persecución política hasta hoy. Ustedes no han escuchado al Partido de la Liberación Dominicana levantando el argumento de que hay persecución política contra el PLD. A lo más lejos que llegó el presidente Danilo Medina en una reunión del Comité Central del PLD fue a decir que era un acto de cobardía impactado por la acción de los llamados pulpos. Impactado por la operativa ya que el Ministerio Público bautizó como pulpo, o por la operación que el Ministerio Público bautizó como pulpo. Dijo el presidente Medina que era un acto de cobardía. Lo situó en la cultura del machismo, la calificación de la acción del Ministerio Público. Bueno, nunca ha levantado la persecución política como discurso o relato impugnador de la acción que lleva a cabo el Ministerio Público contra la corrupción que cubrió los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, comprendido entre el 2004 y el 2020. ¿Qué es lo que reclama el Partido de la Liberación Dominicana? El debido proceso. ¿Por qué no habla de persecución política y en cambio habla del debido proceso? ¿Para quién hay que reclamar el debido proceso? Para alguien que usted supone es culpable y hay que garantizarle el ejercicio del derecho a demostrar su inocencia. Cuando el PLD se abraza al concepto del debido proceso, está admitiendo que hay indicios de culpabilidad. Hay indicios de culpabilidad entre los imputados. No reclama su inocencia porque sabe que no existe. Y no reclama su inocencia porque sabe que nadie se la creerá. Podrá haber un inocente o dos encartado como complementario. Pero lo que no se puede negar es el vínculo masivo con la corrupción que hubo en esos 4 gobiernos. El reclamo del debido proceso define una carga enorme de sospecha de culpabilidad. El reclamo del debido proceso es un principio jurídico universal. No estoy hablando que no se le garantice. Estoy buscando detrás de esa expresión lo que muchas veces no se ve cuando nos quedamos en el ámbito de lo obvio. El PLD no se ha atrevido a levantar la inocencia de nadie como reclamo público. El PLD no se ha atrevido a levantar el discurso de la persecución política como causa de la persecución actual contra gente imputada de corrupción.
el PLD tiene que refugiarse en el debido proceso, en el reclamo al debido proceso, porque no tiene discurso para defender a los imputados. Y eso es grave para una organización política. Eso es grave para una organización política, porque el padre de los 4 gobiernos que tuvo el país entre el 2004 y 2020 es el PLD. Y si no tiene responsabilidad compartida, es porque la tiene única. La frase del debido proceso es un refugio frente a la conciencia de la culpabilidad. Y eso es grave. Eso es grave. Y eso puede amenazar con convertir al Partido de la Liberación Dominicana en lo que se convirtió el Partido Revolucionario Dominicano, en una mueca política que va cargando en su calvario con la cruz de la culpa por llenar este país de corrupción.